Te invitamos a compartir juntos el mensaje del día de hoy. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico del libro de Oseas. Como ustedes saben, estamos ya varias noches pudiendo estudiar este libro del profeta menor Oseas. Y de hecho es un libro bastante profundo que tiene muchas cosas para que nosotros podamos reflexionar. En capítulos pasados yo les comentaba cómo es que había un paralelismo entre la vida del profeta Oseas y también el pueblo de Israel, cómo Oseas amaba entrañablemente a su esposa a pesar de que ella era prostituta, a pesar que ella le ha sido infiel, a pesar que ella la ha traicionado, y de la misma forma como Dios continuamente buscaba al pueblo de Israel a pesar de las infidelidades que el pueblo tenía contra Dios, es decir, que buscaba a otros dioses, que desobedecía su palabra, que realmente no escuchaba la voz de Dios ni buscaba hacer su voluntad. En este capítulo, el que vamos a estudiar esta noche, que es el capítulo 8, nuevamente podemos ver cómo este pueblo, a pesar de ser llamado, a pesar de ser buscado por Dios continuamente y ser perdonado una y otra vez por sus infidelidades, cómo nuevamente el pueblo de Israel desoye la voz de Dios y vuelve a caer en pecado. Pero en este capítulo en especial es donde Dios, a través del profeta Oseas, habla muy fuertemente, muy duramente al pueblo de Israel. Decíamos anteriormente también cómo la Biblia estaba encadenada de alguna manera, ¿no? desde Génesis hasta el Apocalipsis, para mostrar del gran amor de Dios y del personaje principal que es Jesús, nuestro Salvador, ¿no? Como en cada uno de los libros nosotros podemos ver aún con diferentes autores, con diferentes temáticas, con diferentes tiempos, cómo es que ha sido preparado el camino para que Jesús pudiese venir a este mundo, ¿no? Y en el caso de Oseas no es diferente. Es más, se muestra a un pueblo pecador, un pueblo infiel, pero también se muestra a un Dios redentor, a un Dios que los ama y que manda una solución para que el pueblo de Israel no esté más alejado, o sea, se aleje de esta condenación. Ahora, como les decía, el capítulo 8 es en especial un capítulo donde vamos a poder ver un momento un llamado a la atención, un llamado a la reflexión, y también hay mucha condenación para todas aquellas personas, a todo el pueblo que sea infiel. Entonces vamos a Oseas capítulo 8, versículo 1 y 2, donde dice: pon tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Acá es cada vez que la Biblia dice tocará trompeta, cada vez que anuncian ese tipo, por ejemplo, cuando estaba Moisés y tocaron trompeta para salir de Egipto, o cuando Josué cuando estaba Moisés y tocaron trompeta cuando iba a venir la presencia de Dios, cuando les iban a entregar las tablas de la ley, o cuando Josué también estaba en Jericó y debía dar un anuncio, ¿no es cierto?, de que se iban a caer en las murallas, tocaron trompeta. En este mismo caso, cuando dice pon trompeta en tu boca, hay un anuncio grande que quiero hacerte. Eso es lo que quiere decir. Dios quiere hacer una llamada de atención muy grande. Dice: la casa como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El pueblo de Israel se había rebelado, se había dejado de hacer caso, digamos, a las enseñanzas, y más bien dice que continuamente yo, el pueblo de Israel, decía: Dios mío, pero Dios mío, nosotros te hemos conocido. Pero sin embargo su corazón estaba muy alejado de lo que era realmente la verdad de Dios.
Por esa razón, este libro nos llama a la reflexión y decimos, bueno, nos tenemos que autoevaluar, ¿no? Realmente nosotros cuando decimos, somos cristianos o creemos en Dios, ¿es realmente así o es solamente de boca para afuera? Porque muchas cosas podemos decir, pero es nuestro actuar, nuestra forma de vivir, la que realmente va a revelar si nosotros somos hijos de Dios, si realmente nosotros hacemos caso a sus palabras, o bien cuando nadie nos ve, o queremos que nadie nos ve, hacemos lo que nosotros creemos y estamos alejados de su verdad. Realmente, como les decía, el capítulo 8 es un capítulo donde vamos a ver mucha confrontación hacia nosotros, ¿no? Porque si bien habla el pueblo de Israel, estas verdades de la Biblia en Oseas también son para nosotros en este tiempo. Dice más adelante que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no supe. De su plata y su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos, ¿no? En ese tiempo el pueblo de Israel eligió dioses que Dios no los había nombrado. En ese tiempo el pueblo de Israel también construyó dioses, ¿no es cierto?, de plata y oro que veneraban. ¿Cómo no? Ellos habían sido testigos de haber salido de la esclavitud en Egipto. Ellos habían sido testigos de las columnas de fuego en la noche y de la nube que los cubría en sombra por el desierto en el día, pero sin embargo ellos querían tener algo mucho más tangible, querían ser como los demás pueblos, teniendo dioses que adorar, que ellos podían ver. Sin embargo, ellos tenían lo mejor, que era el Dios verdadero, el Dios que realmente les hablaba, el Dios viviente, pero lo rechazaron, ¿no? Dios les dice a través de Oseas en este capítulo que cómo puede ser posible, ¿no? Cuando yo les di todo, yo les mostré que realmente yo era el Dios viviente, quieren tener lo mismo que tiene el resto de los pueblos, que son cosas creadas por manos, hechas por hombres, ¿no? Y dice, ustedes eligieron gobernadores, ustedes eligieron príncipes, mas yo no supe. Muchas veces, incluso esto pasa en nuestras congregaciones, donde se eligen líderes, tal vez porque es carismático, tal vez porque es una persona que nosotros creemos que lo va a hacer bien, sin embargo no es elegida por Dios, ¿no? Qué importante es que Dios sea el que esté dirigiendo y eligiendo también a nuestros líderes de nuestras congregaciones y no solo sea por un sentimiento o un pensamiento, porque esos líderes dejan de ser, ¿no? Esos líderes no llevan fruto. Sin embargo, el que Dios establece, el que Dios elige, marca la diferencia realmente porque acerca a la gente a Dios. Más adelante, como verán, es cortito el capítulo, pero realmente tiene muchas verdades para que nosotros también, a medida que vayamos estudiándolo y podamos leerlo más profundamente, podamos confrontarnos con estas realidades y aplicarlas en nuestras vidas. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrás mies, ni espiga, ni su espiga hará harina. Si así la hiciere, extraños comerán. El que siembra vientos cosecha tempestades, en resumen, ¿no? Entonces realmente nada se escapa de la mirada de Dios. Si nosotros vamos a justamente sembrar este tipo de cosas, así mismo vamos a cosechar más adelante. También le habla a Israel y dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Aquí
le hablaba al pueblo de Israel y lo que más bien le decía es que ustedes se han dejado comer, ustedes han sido devorados por las culturas, por los dioses paganos, por las creencias de otros lugares, ¿no? Y ya no están ustedes, o sea, ya han sido menguados y más bien van a ser desechados entre los pueblos, ya no van a tener esa importancia, y así fue justamente. Los pueblos de alrededor ya no la tenían en gran estima, ¿no? Ya no era importante Israel. Y dice, aunque alquiles entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Acá en el versículo 9 y 10 habla de cómo Israel se dejó fascinar por estos dioses ajenos, que dejó de tener, a pesar de tener un esposo, ¿no? como Dios, ¿no? Aquí muestra la figura de cómo era Oseas con Gomer. A pesar de tener un esposo como Dios, se buscó amantes en otros lugares, ¿no? Es como a veces nosotros también, a pesar de conocer al Dios verdadero, a pesar de nosotros saber que Él nos da todas las cosas, nos dejamos tentar, nos dejamos llevar por lo que hay en nuestro alrededor. Por ejemplo, ponemos como principal motor tal vez nuestro trabajo, de mayor importancia. Creemos que las cosas que estamos haciendo son por nuestras fuerzas, por nuestro saber, y dejamos de confiar de la misma manera en Dios, ¿no? Cuando sí tenemos dificultades, cuando sí estamos en la miseria, es cuando decimos, ay Dios, y nos acordamos de Él. Pero cuando las cosas van bien, tal vez es ahí cuando nosotros dejamos de ver que Dios sigue siendo el autor, ¿no es cierto?, de todas estas cosas, y dejamos de agradecerle justamente y de tenerlo en lo más alto, ¿no? Porque es donde debería ocupar ese lugar, ese trono en nuestro corazón, en nuestra vida. Él ya no estaría ocupando. También esto es lo que nos dice en el capítulo 8. Y finalmente le dice, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará el pecado y volverán a Egipto. Como hicieron todas estas maldades, como se alejaron tanto, como su corazón se alejó tanto de Dios, aunque hicieron, hacían sacrificios, que era lo que Dios había mandado también, dentro de esos mismos rituales, de esas mismas cosas que Dios había pedido, había iniquidad en sus corazones, había pecado en sus corazones. Por tanto, Dios va a castigar esto, ¿no? Dice que esto tiene consecuencias y va a ser castigado. Y es más, volverán a Egipto cuando eran esclavos, volverán a ser esclavos. Y es lo que nosotros también nos puede pasar si nosotros desoímos la voz de Dios, si nosotros realmente, por más que podamos estar en la iglesia, podamos ser líderes, podamos ser maestros, podamos predicar, podamos saber muchísimo de la Biblia, pero si Dios no está verdaderamente como punto principal en nuestras vidas, nosotros vamos a tener un castigo, ¿no? Dice en la Biblia también que muchos dijeron, Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre, yo profeticé en tu nombre, yo hice muchas cosas en tu nombre. Y Dios les dijo, apartados de mí, yo no los conozco. Eso también nos puede pasar. Si nosotros realmente no primero nos autoevaluamos y nosotros primero no realmente estamos enfocados en que lo primero es Cristo y que nuestra verdad es la salvación, si eso no es nuestro principal, nuestra piedra angular para basar todo lo que hacemos, en vano trabajamos. En vano hacemos las cosas, podemos hacer grandes milagros, podemos sanar a las personas, podemos estar predicando continuamente, pero en vano va a ser si Dios no nos conoce. Entonces, esta es una gran reflexión
este conocimiento se va basando en el día a día, en la intimidad con Dios. Si nosotros simplemente nuestra Biblia la desempolvamos cada domingo nada más y no es un día a día de poder conocerle, si nosotros únicamente oramos cuando tenemos necesidad, esa relación no existe, ¿no es cierto? Entonces, en vano trabajamos. En vano hacemos. Entonces creo que es un momento para poder detenernos y poder reflexionar justamente por qué hacemos lo que hacemos y quiénes somos, ¿no? O sea, cuestionarnos realmente cuál es nuestra verdadera motivación para poder servir en la iglesia, para poder hacer las cosas que nosotros realizamos. Y si nosotros realmente nos respondemos que esa motivación es Cristo, amén. Y si no es esa, en esta mañana te pido que podamos orar justamente para que podamos volver a ese camino y volver a reencontrarnos con nuestro Dios en la intimidad y que todas las cosas que después se hagan sean en consecuencia de ese gran amor que Dios nos tiene. Bueno, es eso lo que les quería compartir. Espero que realmente les haya servido y sea de mucha bendición. Vamos a tener más capítulos, nos falta muy poquito para terminar el libro de Oseas, de hecho, pero aún todavía tenemos muchas cosas más que descubrir en este libro. Bendiciones a todos y bueno, muchas gracias. Gracias por ser parte de este servicio. Te esperamos en todas nuestras reuniones y actividades. Que Dios te bendiga.